invitado, Juan Pablo Morales, historiador y miembro del equipo de South of El Muro, porque vamos a tener un tema muy interesante, muy interesante. Sí, nos comentan aquí, agradecemos rápidamente a las personas que ya están dejando sus superchats, y estamos aquí en esta, pues en esta labor cubriendo a Renata Turré. Entonces, muchas gracias a las personas que nos dan sus buenos deseos. Y bueno, listos y esperando a Juan Pablo Morales para, para estar Hola en este Manuel, comentario. ¿Cómo estás, Juan Pablo? muy bien. ¿Y tú? Qué gusto verte de nuevo por acá. No, hombre, el gusto es mutuo aquí cubriendo a nuestra amiga Renata Turrent por obvias razones, Juan Pablo. Sí, pues también aprovecho para mandarle un saludo a a toda la gente que nos está viendo, Sí. y que quizás está también dándole seguimiento, ¿no? A las elecciones locales en México y pues también ahora lo que nos comentaba Alina, que está bastante interesante allá por Ecuador. Fíjate, Juan Pablo, estimado Juancho, que este tema que vamos a comentar hoy, yo creo que pues es basal, es trascendental en la lectura de la historia política reciente de nuestro país. Bueno, tú eres historiador, y pues 16 años del desafuero contra Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, aquel 7 de abril de 2005, cuando se consumó la infamia esa del PRIAN. Así Y pues es. yo creo que es un hecho trascendental, Juan, que pues politizó y abrió las puertas a, a la acción política, al actuar político, a pues ya varias generaciones, quizás un par de generaciones de mexicanos, Juan Pablo. Sí, así es, Manuel. Pues, mira, fíjate que, o sea, primero decir un poco, ¿no? Más allá de que esta semana, precisamente el 7 de abril, se conmemora, o bueno, es el aniversario número 16 de aquel desafuero. Pues un poco por qué, o sea, por qué es tan importante ahora, porque el año pasado quizás no llamó tanto la atención, hace 2 años lo mismo otros, o sea, mucho se ha hablado de que el desafuero es el momento fundacional del obradorismo. Entonces, ¿por qué en otros años no se mencionaba tanto? Este año creo que sí ocupó buena parte de la atención mediática. Y evidentemente, o sea, no podemos dejar de lado que eh, una de las razones es eh, la campaña, ¿no? Las intermedias. Sí. Pero yo creo que hay mucho más que eso. No solamente es que ahorita estemos en una coyuntura electoral y entonces que simplemente por eso se estén reciclando eh, temas del pasado. Yo creo que habría que darle, como tú dices, una relectura situando ese momento en digamos, en un proceso histórico de la historia contemporánea mexicana, pues un poco más largo. Y de alguna manera en esta semana yo estuve en los últimos días un poco repensando. Yo en aquel momento tenía 16 17 años, no recuerdo bien. Y como, bueno, para mí, como para muchos otros, estoy seguro que fue un momento realmente de activación política, ¿no? De politización. Pero, digamos, visto desde hoy, ¿qué significa el desafuero? O sea, creo que esa es la pregunta la pregunta importante. Este, ¿Qué significa desde hoy el desafuero? ¿Qué efectos tuvo? ¿Cómo lo podemos leer hoy? La lectura de hoy, ¿qué tanto difiere a la lectura de hace 16 años? Y pues primero que nada, me gustaría como brevemente para quienes, ya sea porque más jóvenes o para quienes no recuerdan el episodio con gran detalle, porque fue un episodio que, digamos, se originó en aquel momento Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, mucha de la discusión fue como muy específica de la Ciudad de México, ¿no? No sé qué tanto en un primer momento tuvo eco
fuera de la Ciudad de México, en algunos estados, en capitales de otros estados, etcétera. Pero digamos, el centro del asunto fue, había un hospital en una zona pues, privilegiada de la Ciudad de México, en Santa Fe, el cual no estaba conectado a la calle, ¿no? Entonces se intentó abrir una calle, o sea, por unos metros para poder conectar el hospital con la calle. Parece ser que hubo un amparo y supuestamente la administración de López Obrador desacató la suspensión temporal de las obras. Y entonces de ahí la derecha, comandada por el expresidente Vicente Fox, se agarró para decir que Andrés Manuel desacataba una decisión judicial que era de otro poder y que por lo tanto era una violación a la ley y, haciendo el argumento más grande, era un atentado contra el Estado de Derecho. Fue una especie de Eso, lawfare, ¿no, Juancho? ¿cómo? Fue una especie de lawfare que ahora se comenta, ¿no? Como en Brasil. Exactamente. Y un poco me gustaría hacer, o sea, apuntar hacia allá, ¿no? Para de alguna manera proponer una lectura un poco más compleja, menos, digamos, menos situada en México y tratar de ver qué conexiones tiene con América Latina. Pero entonces, o sea, ese fue como el núcleo del asunto, ¿no? Por tratar de abrir una calle que conectara, para poderle dar conectividad a un hospital y que funcionara. O sea, ¿a quién le sirve un hospital sin poder entrar? La derecha, en aquel entonces liderada por el expresidente Fox, en una andanada se lanzan contra, pues, quien era ya el claro candidato de la izquierda, el puntero en todas las encuestas. Y también recordemos que en el 2, o sea, un año antes de todo el proceso del desafuero, había empezado la andanada mediática y política contra el propio Andrés Manuel con el ciclo conocido con los videoescándalos, ¿no? Que, todo eso empezó en 2003, 2004, después de las elecciones intermedias. Y un poco lo que yo pensaba esta semana es que mucho se ha dicho desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018, que México siempre estuvo eh, fuera de tono, fuera de sincronía con el resto de América Latina. Que en aquel momento, o sea, recordemos que en 2004, 2005, 2006, en otros países de América Latina, en Ecuador, en Chile, en Argentina, 2005 fue cuando gana Evo Morales la primera vez en Bolivia, Lula en Brasil. Es decir, justo en esos años, mientras en México estábamos, el proyecto neoliberal estaba en la cúspide, porque además gozaba de una amplia legitimidad, o sea, el expresidente Fox ganó legítimamente las elecciones del 2000 y todavía para esos años tenía legitimidad, no sé si popular, pero de alguna manera sí eh, era un presidente aceptado, ¿no? Que había logrado derrotar al PRI. En aquel momento, mientras América Latina todos volcaban hacia gobiernos mucho más progresistas, en México estábamos en este momento donde una alternativa semejante, con elementos, o sea, siempre hay especificidades, pero con elementos parecidos a Néstor Kirchner en Argentina, a Evo Morales, a Lula, le cierran el camino justamente con lo que tú dices, ¿no? O sea, con una especie de golpe blando, que después, curiosamente, en los últimos años, eso es lo que o sucedió o por lo menos intentaron hacer en otros países de América Latina que sí tuvieron ciclos progresistas, ¿no? Recordemos lo que
algo muy semejante a un desafuero se intentó contra Cristina Fernández de Kirchner, eh, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la desaforaron, igual por una nimiedad legal que se agarraron de ahí para decir que violaba la ley, entonces era absurdo tener una presidenta que violaba la ley, pero pues fueron excusas, literalmente, para quitarla. Bueno, lo mismo hizo Lenín Moreno en Ecuador al traicionar a Rafael Correa, etcétera. Y, por supuesto, o sea, el ejemplo quizás más grotesco sea el golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? Entonces, o sea, creo que ahora viendo, o sea, poniendo en contexto, en un contexto latinoamericano, internacional, a México con otros países, podemos empezar a ver un poco como esta tensión entre proyectos, digamos, nacionales, populares, progresistas, no importa mucho el término, pero digamos que basan su legitimidad en un respaldo popular, y otro proyecto oligárquico, elitista, que defiende intereses económicos, ¿no? Y que de alguna manera en las últimas 2 décadas, pues el péndulo político de América Latina ha ido de un lado hacia el otro. Y lo que hemos visto consistentemente es que los gobiernos progresistas, democráticos, populares, llegan al poder a través de las elecciones, a través de un respaldo popular, de legitimidad. Mientras que los proyectos oligárquicos elitistas llegan al poder con triquiñuelas legales, si no es que a través de golpes de Estado, ¿no? Directamente, como en Bolivia. Así es. Entonces, Juancho, digamos, tenemos que ir cerrando, nada más para que invites a la gente que te sigan en Twitter. Sin duda un tema muy interesante que nos va a dar de qué hablar, y yo creo que te vamos a tener que volver a invitar para ver cómo ahora se está haciendo, pues no un desafuero, pero sí poner dedo en la balanza, por ejemplo, temas del INE y muchos otros temas que vamos a poder comentar. Juancho, ¿dónde te claro que sí. seguimos? Pues mi cuenta personal es Juancho-MG. Ahí me pueden seguir, esa es la cuenta que yo manejo. Pero también, bueno, digamos, para quien no nos haya seguido las últimas semanas, yo y otros colaboradores, Carla Mote, Julia Álvarez y Casa, bueno, Renata, hace unas semanas, formamos parte de un proyecto South of el Muro, que básicamente lo que hacemos es em, traducir un poco las noticias que están ocurriendo en México, dar cuenta de la transformación política que está ocurriendo en México a un público residente en Estados Unidos, ¿no? Mexicanos residentes en Estados Unidos. Ponemos contenidos en inglés, también en español, un poco porque sabemos que hay una especie de cerco mediático, ¿no? Que no, los grandes medios de comunicación están en contra de un proyecto popular, y que pues nuestros únicos canales son pues esfuerzos colectivos pequeños, o como el caso de Sin Censura, ¿no? Tenemos que Muchas encontrar gracias. formas alternativas para darnos a conocer. Y en este newsletter, y que también tenemos acá un espacio cada semana los sábados, es Saudo Belmuro. Entonces ahí nos pueden encontrar en Twitter, @Saudo Belmuro, y cada semana escribimos un artículo muy corto que de alguna manera resume la coyuntura de la semana, pero que siempre tratamos de darle como profundidad histórica, situar lo que está ocurriendo y darle una lectura un poco más amplia para que la gente realmente pueda calibrar la magnitud del cambio que está viviendo México, ¿no? Entonces los invitamos a que se suscriban al newsletter, pero que también nos sigan por acá, que acá ampliemos la conversación, y
y que pues siempre hay material, ¿no? Y es, o sea, realmente la realidad no solamente es compleja, sino realmente, o sea, como dice el presidente, vivimos momentos estelares, entonces perdérselo realmente sería una pena. Entonces, pues, los invitamos a que nos sigan, a que sintonicen acá los canales de Sin Censura, y pues nos estamos viendo en las próximas emisiones. Muchas gracias, Juan Pablo. Juan Pablo, nuestro amigo de South of El Muro, historiador, y bueno, seguirá esta conversación sin duda en futuras fechas.